cómo nos afectan las emociones. Y es que es un tema bastante interesante. De la óptica de que seguramente como seres humanos, aunque sabemos que las emociones inciden sobre nuestros comportamientos, eh, quizá tenemos un gran inconveniente. Y es que la mayoría de nosotros desconocemos de qué manera esas emociones nos afectan y sobre todo no sabemos muchas veces orientarlas para que no nos generen ni daño a nosotros ni daño a los que nos rodean. Eh, Surge entonces la inquietud de que en realidad tenemos por delante una tarea muy importante. Por un lado sería aprender sobre cómo nos afectan esas emociones y por el otro lado aprender a controlarlas y ojalá uno pudiera llegar a un momento a dominarlas. Y a veces alguien se hace las preguntas y dice, bueno, pero ¿cómo logramos todo esto? Si a veces ni me doy cuenta que tengo ciertas emociones y correspondo de una manera muy rápida ante las emociones que se me presentan. Entonces, ¿cómo lo logro? Yo diría que hay posiblemente muchas maneras, pero una de las maneras que personalmente pienso que es supremamente importante y efectiva es el trabajo espiritual. Que a través de ese trabajo espiritual uno realmente se da cuenta que poco a poco empieza a comprenderlas, poco a poco va dándose cuenta de cómo lo afectan y poco a poco va logrando trabajar efectivamente sobre esas emociones. Y por otro lado, pues uno también se da cuenta de que si aprende a manejar las emociones, pues tendríamos como una condición muy especial dentro de nosotros, que nos convertimos en seres siempre de energías positivas y sobre todo seres que actúan de una manera amorosa. Claro, ya sería como todo un trabajo del estudiante espiritual, el incursionar en este tema, reconocer sus emociones, el impacto que esas emociones producen en él y en los que lo rodean para aprender a manejarlas con mucho equilibrio. Y ejemplos hay muchos, ¿no? Por ejemplo, aprender a manejar las emociones que surgen de las dificultades de la vida. Entonces, ¿qué hago yo en ese momento? ¿Cómo logro trabajar sobre esas emociones? ¿Cómo logro incidir en ellas para que no se conviertan en fuentes de dolor? Bueno, es todo un reto, ¿no? Bueno, después de esta introducción, miremos aquí la presentación, cómo nos afectan las emociones. Vamos a empezar entendiendo un poquito qué es una emoción. Seguramente ya lo sabemos, ¿no? Pues una emoción es una reacción o un sentimiento determinado ante un estímulo externo. Por ejemplo, si yo salgo a caminar y me persigue o me sale un perro mm, muy bravo a perseguirme, allí hay un estímulo externo. Y ante ese estímulo externo tengo una reacción. Puede ser una reacción de terror, puede ser una reacción de salir corriendo, hay tantas reacciones. Y eso me puede producir un sentimiento como de angustia, de desesperación, bueno, de un terror inexplicable. Entonces, cositas de esas aparecen por todos lados, por todos los lados. Siempre hay estímulos que tarde que temprano, ya sea a través de la vista, ya sea a través del tacto, ya sea a través del oído, ya sea a través bueno, de todos los sentidos,
esos estímulos externos hacen que de alguna manera se muevan dentro de nosotros cosas. Hay reacciones a través de todo el sistema nervioso que hacen que uno tome una posición ante ese estímulo. Y generalmente termina generando pues lo que sabemos que es una emoción. Hagamos un poquito de historia. Me parecía interesante. Yo me ponía a pensar un poquito y yo decía, bueno, ¿cómo nacieron las emociones en el ser humano? Yo diría que dentro de un plan universal, un plan divino, que siempre era amor, como hemos expresado en otros momentos, la divinidad eh, confiaba en que nosotros íbamos a ser parte de expresiones de amor. Y por supuesto, nos tenía que dotar de unas condiciones muy especiales para que pudiéramos defendernos aún de los peligros, de las vicisitudes de la vida, de lo que pudiera parecer, pero siempre esperaba que uno respondiera como amablemente. Por ejemplo, entonces por eso se habla de que quizás las primeras emociones, que fueron emociones primitivas, o que se llaman también emociones primarias, fueron, por ejemplo, las reacciones de miedo, la ira, por ejemplo. Una persona se molestaba con otro personaje que estaba a su lado, o le daba susto por un animal que lo atacaba, entonces se llenaba de furia y para defenderse. Posiblemente aparecían expresiones de alegría. O sea, hay momentos en que aún el hombre primitivo pudiera manifestar momentos de alegría, como también momentos de tristeza, ¿no? O sea, siempre aparecían y aún la expresión del amor estaba ahí, o sea, que es una expresión que siempre nos ha acompañado, como parte de las emociones primitivas o primarias. Eh, Quizá después el ser humano que fue trabajando en todo un campo de desenvolvimiento, pues sabemos nosotros que llegó un momento en que la divinidad, pues según la historia, le dice, ustedes están como en un paraíso, pero hay peligros, o sea, su libre albedrío los pone al frente de posibilidades de elegir. Y entonces puedes escoger los frutos donde te mantienen en el campo de la armonía, o puedes escoger otros ambientes donde las cosas no van a ser tan amables. Entonces, seguramente en ese momento algo pasó que nos desviamos, por eso hemos hablado de que nos desviamos de la ruta. Y aparecieron entonces otras manifestaciones de emocionales, de la violencia, el desengaño, la depresión, el estrés. Bueno, podríamos nombrar aquí cientos de emociones que nos fueron afectando, que fueron parte de nuestra existencia. Y esas emociones, de una u otra manera, se disparaban automáticamente. Por eso dicen que se procesan con el sistema límbico. ¿Por qué el sistema límbico? Resulta que por esos procesos también de la experiencia humana, aunque había un campo cerebral que se formaba en el ser humano, todavía la parte que predominaba era la parte de la base del cerebro, que era la base del sistema límbico, o sea, donde está el tálamo, y el tálamo se une con algo que se llama la amígdala. Pero esa amígdala no son este par de amígdalas que no tiene acá, no, es una amígdala que está incrustada allá, en la parte del cerebro. Y realmente cuando uno en un mapa cerebral lo ubica. Entonces, ¿qué sucede? Que inicialmente todas esas emociones que se fueron generando con el tiempo, se procesaban solamente con el sistema límbico. Ese sistema límbico es un sistema que se conecta con el tálamo, con todas las conexiones neuronales
o nerviosas del organismo y recibe los estímulos, todos los estímulos que hemos visto, ahora externos, que me dio un dolor. Entonces, bueno, eso me produce temor inmediatamente. Que se me viene un carro encima o se me viene un animal encima, tengo que salir corriendo, entonces eso me produce un miedo, terror o otras cosas. Y así entonces podríamos decir que bajo esa medida siempre el sistema límbico era un sistema que no, que cogía cada estímulo y automáticamente ante esa información respondía rápidamente. Pero en ese momento, digamos, no actuaba todavía durante muchos, quizá miles o millones de años, no actuaba la corteza cerebral, o sea, no estaba activada. Ahí estaba, pero no estaba activada. Entonces dicen que mucho después, quizá porque el ser humano dentro de su proceso de desenvolvimiento necesitaba adquirir la capacidad de manejar la parte emocional, de no dejarse llevar por las emociones y quedar prácticamente destruido, se le dio la capacidad de que pudiera analizarlas. Entonces apareció esa nueva posibilidad de que la corteza cerebral se pone, o sea, neocorteza, la parte alta del cerebro, se pone a funcionar y nace en el ser humano la posibilidad de que él, antes de que reaccione automáticamente o ligeramente, eh, lo piense, lo analice, entonces ahí es donde viene a analizar el campo emocional. O sea, si bien esa rabia me puede estar afectando, yo tengo ahora la capacidad de no responder de pronto con un golpe. Porque quien lo maneja con la zona límbica ante una agresión responde con agresión. Ante un estado de violencia responde con violencia. Ante una palabra ofensiva de pronto da lo mismo, o sea, palabras ofensivas, etc. En cambio, con el sistema de la neocorteza se le da la posibilidad al ser humano de que, ojo, pare, piense, analice, reflexione antes de que dé una respuesta ante la situación. Y entonces aparece esa gran alternativa de procesar la emoción, de no ser fácil juguete de la emoción. Pero desafortunadamente esa neocorteza, por un lado, ese cerebro pensante, ese cerebro racional no es tan fácil de manejar. Y por otro lado, es un sistema bastante lento, comparado con el sistema límbico, que es muy rápido, supremamente rápido. Pero generalmente, aunque uno muchas veces quiere manejar eso de la corteza cerebral, le sale al paso del sistema límbico se lo gana. Entonces, muchas veces nos vemos nosotros, podemos decirlo, ¿por qué yo actúe así si yo no quería hacerlo? Bueno, porque el sistema límbico es más rápido y es más antiguo y tiene mucha fuerza. Entonces, por eso es que decimos que la parte del trabajo espiritual empieza a jugar un papel importante. Porque el estudiante espiritual lo que hace es comenzar a ejercer técnicas o maneras que propicien la posibilidad de trabajar mucho mejor con la neocorteza o la corteza cerebral. Por ejemplo, la meditación. La meditación puede tomar aspectos emocionales que nos están afectando. Un estrés en un momento dado me tiene dominado, yo no sé qué hacer con eso, estoy angustiado, estoy desesperado, que prácticamente la vida para mí no tiene sentido. Entonces, una meditación como trabajo espiritual se me puede convertir en un elemento súper importante para que yo pueda trabajar con esa parte emocional. Y seguramente, bajo ciertas medidas, bajo ciertos trabajos espirituales y técnicas metodológicas, yo pueda poco a poco apaciguar eso. Apaciguarlo, hasta que de pronto tengo dominio sobre la situación. Claro, hay otro circuito que seguramente hablamos en alguna ocasión,
que era el circuito mente-corazón, o sea, cómo independizarme yo del sistema límbico para que me pueda conectar con el corazón y directamente vaya a la corteza cerebral. Así, ahí sí no tengo ningún inconveniente. Pero eso es todo un trabajo de aprendizaje, un trabajo de entrenamientos, un trabajo de paciencia, un trabajo de mucha práctica, de mucha práctica. Pero bueno, es alentador saber que sí, esas emociones, aunque a mí me puedan afectar de manera nociva y seguramente si me afectan a mí, me afecto yo a los otros, pues es esperanzador que yo pueda tener los mismos sobre eso. Entonces es muy lindo tener esa posibilidad. También miren que toda esa historia nos muestra que a pesar de lo complejo que ha sido el trabajo de la raza con el campo emocional, se puede, sí se puede. Se puede tener manejo sobre lo emocional. Hay otro aspecto que a veces, cuando nosotros somos conscientes de las emociones, o sea, nos damos cuenta de qué manera las emociones nos llegan, no hay que pensar que las emociones son buenas o son malas, simplemente son parte de la vida misma, eso nacieron con nosotros. Y seguramente, o ya están en este momento, construidas por alguna razón en algún momento de la historia de la humanidad. Pero no puedo considerar que son buenas ni malas, sino que simplemente son emociones que me llegan. ¿Por qué me llegan? Porque yo ante la posibilidad de hablar en público no puedo. Entonces hay una emoción de miedo, de temor, de angustia, me sudan las manos, se me corta la voz. Entonces, ahí hay una identificación como parte emocional. Por eso la reacción no es tanto que la emoción esté muy ligada a ella, sino que la reacción está más ligada con muchas veces cómo miro la emoción, cómo me identifico con la emoción. Entonces no es bueno ni malo. Por ejemplo, ya le hemos dado seguramente en otras oportunidades un caso. Usted le presta un dinero a alguien para que se lo devuelva mañana, usted lo saca del pago de sus servicios, lo tienen que pagar mañana, pero la persona está tan desesperada de su amiga que usted le dice, mira, con mucho gusto yo te la presto, pero si me devuelve mañana, y el otro le dice, sí, chara, yo te la devuelvo mañana, no hay ningún problema. Pero llegaba el día de mañana, esa persona no responde. Naturalmente yo me tengo que afectar, me tengo que molestar, me tiene que, puede ser de cierta rabia, de cierto, sí. Pero de ahí para allá es donde viene el gran trabajo, es ¿qué hago yo con esa emoción? Entonces, si yo me identifico con ella, ahí es donde viene el gran problema. Que la emoción de por sí ni es buena ni es mala, sino que el tratamiento que yo hago de la emoción se puede convertir en una arma de destrucción. En el sentido de que me hago daño y me hago daño. Me molesto, me afecto, no puedo dormir, esa persona me quedó mal, no pude pagar la cuenta, etcétera, y así me la paso, y ese es mi enemigo y no le vuelvo a hablar y tal, tal. Y ahí me lo llevo para toda la vida, quizá, o quién sabe cuánto tiempo, y eso me hace sufrir. La identificación con cualquier otra emoción, angustia existencial porque se me dan las cosas porque como yo espero que se me den. Entonces entro en un estrés y una cosa tremenda y caigo en estados depresivos y cada vez entonces esa depresión me hunde y me hunde y me hunde más. Identificado completamente. Ahí viene todo ese proceso, que tiene mucho que ver con otro tema, bueno, es lo mismo que acabamos de decir, no neguemos las emociones, pero sí pueden ser activadas de una manera automática y consciente y no saber por qué se presentan. Pasa muy a menudo. Por ejemplo, personalmente, yo una vez sentía que la mano me sudaba y yo decía, pero ¿por qué me están sudando la mano? No sé qué, ni supe por qué. Pero algo me estaba afectando y mi corazón estaba acelerado. O sea, automática e inconscientemente algo me disparó eso y no supe por qué.
Posiblemente uno se pueda conectar con un momento difícil de la vida, de su existencia. Tuvo una experiencia cuando estaba joven que olvidó o fue tan fuerte que le puso como una barrera allí. Entonces, cuando usted se conecta con experiencias muy cercanas a esa experiencia antigua, se le dispara automáticamente mucha cosa. Y así, entonces tenemos tantas reacciones que no sabemos. Pero sí, lo que acabamos también de decir, la forma como nos afectan depende de cómo yo las asumo. Se sabe que un manejo emocional no bien elaborado produce enfermedades de toda índole. Eso nos afectan todos los órganos del cuerpo, o varios órganos del cuerpo, porque estamos moviendo energías que nos debilitan. Entonces, he ahí el gran problema. ¿Por qué termino yo enfermo? Porque asumí una situación emocional de una manera no acorde, porque no sé cómo trabajarla, porque de pronto no estoy haciendo una labor interior, porque de pronto ni siquiera tengo la idea de cómo llevarlo a una meditación, de cómo parar en un momento dado, reflexionar y pedir ayuda a otros niveles. No tengo ni idea de eso. Entonces, esa forma como la asumimos es la que al final nos lleva a la identificación, nos perdemos el control de la situación y ya la parte de la corteza cerebral para nada. O sea, ahí en el sistema límbico sí nos domina completamente. O sea, nos vuelve, como dicen, lecos. Entonces, por eso es tan importante toda esta parte emocional. Y dicen ustedes que es tan importante, ¿no? Entonces, es muy importante que uno sepa conocer las emociones, trabajarlas para no identificarse con ellas. Y como decíamos hace un rato, necesariamente hay que hacer todo una labor interior. Hay que trabajar dentro de uno mismo, conocerme, analizarme, reflexionar, qué me pasa, para dónde voy, qué situación me está moviendo, qué identificación me está llevando a esta rabia con la vida o con alguien en específico. ¿Por qué? Porque de pronto muchas veces me hizo algo, de pronto no es tan significativo. Alguien decía alguna vez, pues a mí esta persona con la cual yo vivía me fue infiel y yo la odio y es para siempre. Imagínense odio acumulado allá y es para siempre. ¿Y qué le desea yo? ¿Qué le desea a esa persona? Pues seguramente lo peor. Entonces, mírense cómo en el momento que no se sabe cómo las está manejando, cómo se está identificando todo el dolor que está ocasionando. Y así mismo se está ocasionando. Puede ser que el mismo trabajo espiritual nos lleve a reflexionar alguna vez, a pensar, bueno, y este odio que yo tengo por esta persona no es necesario. Me tengo que quitar esa carga de encima, esa carga emocional. Y a través de ese trabajo interior, un buen día diga, le deseo lo mejor a esa persona. ¿Sí? De pronto la situación que, que ocasionó la ruptura de mi relación, de pronto la recuerdo, pero ya ese recuerdo no me toca. Sí, es factible. O sea, en realidad sí podemos manejar muchas cosas. Bueno, entonces, la importancia de manejar las emociones se mueve porque nosotros no nos damos cuenta de que las mismas emociones, que no son ni buenas ni malas, porque hay emociones de alegría, ¿no? Hay emociones de júbilo, hay emociones de felicidad, cosas de esas. Pero igual, toda emoción mueve un campo energético, una energía.
Una alegría, por ejemplo, entonces me mueve, me acabo de ganar una lotería, es una alegría inmensa y eso. Pero si yo no sé manejar esa alegría, ese campo energético, ¿sí? También me desgasto. Entonces la idea es saber equilibrar. Claro, hay otros tipos de emociones, la que acabamos de decir ahora. Hay un campo energético, pues también me desgasto. Y si me identifico con muchas emociones que no valen la pena, peor. Así que energéticamente, así que termino el día prácticamente sin nada de fuerza. Entonces nosotros podemos lograr que las emociones equilibradamente manejadas en cualquier nivel se vuelvan o se trasladen al campo de la afectación positiva. O también podemos lograr, si no lo sabemos manejar, si estamos atrapados por un mundo que no es el más acorde a lo que queremos, terminamos en una afectación negativa. Tristemente. Y a la final, pues sabemos lo que pasa. Pero la afectación, fíjense que también tiene mucho que ver con los pensamientos. El pensamiento prácticamente es la que le da vestido a la emoción. O sea, dicen que los sentimientos surgen del pensamiento que le doy a la emoción, o sea, cómo lo visto. Hay una enseñanza nuestra que decía que cualquier situación que uno tenga en la vida, o puede hacer un fango de ella, o puede ser una flor hermosa o algo hermoso. Así sucede con las emociones. Pase lo que pase con ellas, cualquier tipo de emoción. El pensamiento que le doy a esa emoción, con la cual rodeo esa emoción, es la que genera la afectación que estoy sintiendo. Vimos muchos momentos de angustia, de dolor, de estrés, de muertes durante 2 años de encierro. ¿Por qué razón? Porque había mucha identificación con lo emocional y no se sabía manejar esa parte. Entonces las personas terminaban prácticamente enfermas, pero por la parte emocional, y se morían por la parte emocional. ¿Cuántos infartos, cuántas situaciones difíciles tuvimos que ver? Gente muy cercana. Por eso dice que las emociones trabajan en el campo psicosomático, generando miles de enfermedades. Ya lo empezamos hace un rato. Bueno, y aquí recalcamos, el trabajo, el medio más propicio para aprender a manejarlas es el trabajo interior, basado en el amor, porque es ahí donde nosotros podemos aprender a tener un dominio de las emociones. Alguien que está de pronto por primera vez aquí dice, no, eso me parece a mí como una cosa imposible. Pues yo podría asegurar que no es imposible. O sea, las personas que conozco que llevan varios años haciendo este trabajo, que las hemos podido conocer a veces con reacciones emocionales muy fuertes, hoy en día tienen una serenidad bastante grande. No quiere decir que uno ya superó las emociones y que ninguna emoción no toque, no. Es hasta la muerte, como todas las cosas van a existir. Pero vamos aprendiendo poco a poco a tener un dominio más cercano a esas emociones. Y eso me parece a mí que es lindo, importantísimo, importantísimo. Quien puede manejar esas emociones, quien puede aprender poco a poco a manejar esas emociones o a tener cierto dominio sobre las emociones, seguro que va caminando hacia la paz, hacia la serenidad, hacia la armonía. ¿Sí? Sobre todo, lo une al campo del amor, lo une al campo de las posibilidades hermosas. O sea, fíjense que a pesar de que podemos tener afectaciones, podemos tener
llegar a un campo donde pues, vamos como a unirnos a la parte de la fuente, del amor, el interior del corazón. Entonces, si logramos un buen manejo emocional, no hay duda que las relaciones o interrelaciones con todo, absolutamente con todo, hasta con los animalitos. No podía haber un animal por ahí que estuviera cercano a mi casa, de pronto haciendo lo que no debe, y yo salía a darle palo. De pronto ahora, pues, no es que no me afecte eso, estoy dejando necesidades ahí en mi patio y después yo las tengo que recoger. Pero eso ya no. Nuestra relación con ese animal ya no es diferente. La relación con los compañeros de trabajo, que de pronto en muchos momentos se afectan por muchas cosas, pero con el dominio de la parte emocional, podríamos decir, ya hay una buena relación con mis compañeros, bueno, y así, en el medio ambiente, por donde vaya, hay mejores relaciones. Otro campo, expansión de la conciencia. Claro, el trabajo interior, el manejo de lo emocional, el hecho de que yo expanda mi conciencia, quiere decir de que ya puedo ver la emoción desde otro punto de vista. Antes no, antes la emoción me manejaba. Ahora mi conciencia se amplió de tal manera que a lo mejor logro hacer ese circuito conexión mente-corazón, corazón-mente, que es el más especial de todos. O por otro lado, si no me voy por esa ruta, pues en vez de que el sistema límbico sea el que me domine, pues logro pasarme a las neocorteza y hago el trabajo, la misión. Expansión de conciencia. Cada vez más certera la ruta. ¿Sí? Aprendemos a no reprimirlas. Las emociones no hay que reprimirlas. ¿Cuántas veces nosotros por no comentar lo que nos pasa, que no, que yo, ¿cómo le voy a cargar a esta otra persona? O no, yo mis cosas me las manejo yo y nada más que yo y no tengo por qué estar comentando lo que me pasa. Entonces lo que hace es uno reprimir. Entonces lo que es reprimir algo, una bomba de tiempo, ¿no? Pero el momento que la suelto, que la comento, es un alivio. Afortunadamente tenemos esa posibilidad en el campo espiritual. Contamos con orientadores que nos escuchan, que nos aman, que nos respetan profundamente. Puede ser que de pronto haya otro tipo de no reprimir emociones. Por ejemplo, si alguien más se está comportando bien en una reunión y está haciendo lo que le provoca, y yo por no quedar mal ante los demás, no comento, no digo, no expreso, me la reprimo y cada vez que voy a una reunión, entonces, no quiero estar ahí, no quiero volver. Suéltela, pero sepa expresar las cosas, es otra cosa, ¿no? Pero cuando uno no lo reprime y expresa las cosas, las hace de una manera que tiene mucha altura. Y entonces eso va a ayudar. Pero también hay que aprender a hacerlo, porque a veces no sabemos decir las cosas. Es un proceso de aprendizaje también, o sea, aprendemos hasta expresar lo que nos pasa, sea lo que sea, de una manera muy amorosa. Esta parte es importante y nos hacemos más conscientes del daño. Mañana hay una persona insoportable en casa. Nadie me aguanta. No, es que no me quieren ni ver porque cada vez que lloro la boca o miro o hago un gesto, todo el mundo se pone así como en un campo tenso. No me doy cuenta del daño emocional en los seres que están ahí, están estresados, angustiados. No quiero que aparezca. Alguien me decía, cuando no está mi jefe en la empresa, todo el mundo está feliz. Cuando llega el jefe de la empresa, todo el mundo termina angustiado. Bueno, la forma de ser de la persona era demasiado fuerte. Entonces, ¿qué daño estaba produciendo? ¿Qué daño se está haciendo uno mismo? Es que a veces ni siquiera a veces estamos conscientes. Bueno, son temas que a la final, si uno logra eso,
pues va a sufrir mucho menos. Y al sufrir mucho menos, yo diría que sufre de menos enfermedades. Ayer escuchaba una, una serie por allí, un programa que se llamaba Hill, que hablaban un poco de eso, del manejo de la parte emocional y cómo relacionan lo emocional con las enfermedades. La multitud de enfermedades que sufre el ser humano están muy relacionadas con el mal manejo o el desconocimiento del manejo emocional. Entonces, por ahí uno tiene que mirar, bueno, me pasa esto, me duele aquí, me pasa aquí, me da un dolor de cabeza permanente, ¿qué me está pasando? Posiblemente esté identificado con alguna emoción que no me deja tranquilo. Y entonces ahí expresaban en ese programa que la mayoría de las personas, o la mayoría de las enfermedades, están generadas por lo emocional. Y cómo trabajando sobre esa parte la persona se puede curar. O sea, hay un proceso de autocuración. Entonces, es interesante. O sea, uno mismo se puede curar si sabe manejarla. Por eso no es en vano el dicho espiritual, que yo creo que es espiritual, donde dicen mente sana, cuerpo sano. La mente sana es una mente que es capaz de manejar lo emocional. Y por supuesto su cuerpo también es equilibrado. Bueno, ya como la parte final de esta charla, miremos los efectos interiores. ¿Qué pasa con nosotros adentro? Qué cosa tan linda que pueden parecer. Hay unos efectos, habrá muchos. Y ese circuito que hablábamos ahora de mente-emoción se pone al servicio del espíritu o de una vida centrada en el amor. Ponerse al servicio del espíritu es algo grande, porque es que el espíritu es lo eterno, lo inmodificable, lo que está en mi corazón, la fuente de la existencia. Si yo soy capaz de colocar todo mi ser dentro de ese ámbito, fantástico, porque lo emocional está en mí. Pero la forma como yo lo manejo, lo emocional, está en la mente. Entonces, si esa mente-emoción se pone al servicio del espíritu, fantástico, todo va a ser serenidad, equilibrio, paz, armonía, cantidad de cosas hermosas que van a aparecer en la vida del ser humano. Entonces es hermosísimo. Y por último, nos vamos a unir al mundo que anhelamos. Hoy en día queremos un mundo de paz, un mundo de equilibrio, un mundo en que todos podamos participar. Ojalá pudiéramos caminar tranquilamente, sin ningún peligro. Y resulta que esa posibilidad se va dando en cada ser. Ahora, si cada día nos asumamos más y más y más seres en eso, es fantástico. Por eso es tan importante que todas estas cosas que vamos aprendiendo las podamos reproducir en nuestros ambientes, comentarlo entre nuestros amigos, etcétera. Porque va a haber positivismo, porque va a haber equilibrio, porque va a haber más inclusión. O sea, yo comienzo a incluir más a otros seres, son parte de mi vida. Hay más servicios, estoy más atento, puedo dar la mano a los que necesitan, etcétera. Empatía, capaz de colocarme en el lugar de tantos seres. Entonces, fíjense lo hermoso, lo hermoso, lo hermoso que es todo este trabajo a nivel emocional. Bueno, eso era todo el trabajo que queríamos hoy, antes de compartir, pues expresar. Por supuesto, como siempre, vamos a entrar en un proceso de compartir experiencias alrededor de todo este campo emocional. Que veo que últimamente está cogiendo fuerza acá en la tierra el trabajo de las emociones. Estamos en la etapa de la educación emocional y como comentaba alguien alguna vez decía, no es común ver en una escuela o en una universidad, en un colegio, que haya educación financiera ni educación emocional.
que son dos aspectos importantes del ser humano en el desarrollo en lo que es aquí en la Tierra, porque es definir la situación económica de uno que hace parte de este proceso como un modo de intercambio y la parte emocional que es el modo de comunicación entre el ser humano en su parte vibracional. Y por ahí también escuché una frase que dice que el cuerpo habla lo que la mente calla. Sí, está muy relacionado con lo que hablábamos. Puede también ser causa de enfermedades. Bueno, no, yo solamente quería compartir una experiencia, que es que cuando yo tengo una emoción, como para gestionarla, ¿no? Ayuda mucho, pues yo cierro los ojos y me conecto con la emoción. Entonces yo me pregunto, bueno, ¿dónde está mi emoción? ¿Está en la cabeza? ¿Me está haciendo presión allí o en la garganta? ¿O la siento en el estómago? ¿O la siento en el pecho? Como esa presión en el pecho. Entonces me conecto con esa emoción, entonces empiezo a inhalar, retengo el aire y lo boto pero fuerte. Es como si estuviera saliendo la emoción en la exhalación y así lo hago por ahí 5 veces. Uy, eso ayuda bastante, porque primero la reconozco, ¿no? Y reconozco que tengo esa emoción, no es ocultarla o no es guardarla, reconozco que la tengo. Si yo tengo rabia, digo, sí, tengo rabia. ¿Y dónde tengo la rabia? Entonces, en alguna parte del cuerpo uno la identifica. Y donde la tenga, entonces ahí inhalo, retengo y exhalo, por ahí 5 veces. Y a mí me ha servido cantidad. Eso es lo que quería compartir y muchas gracias por la conferencia muy chévere, el taller y pues muy constructivo para todos nosotros. Gracias. Ay, pero interesante lo que usted está diciendo, que ubica la rabia pues como en algún sitio, Ajá. porque no, a mí me da rabia, y yo no, si me da rabia, yo no sé dónde la tengo yo. O sea, es como que es todo el cuerpo, como que, no sé, o sea, es complicado de pronto, ¿no? Pero qué chévere, pues ya lograr saber que es en un Ujú. determinado sitio, ¿cierto? Porque supongamos usted tiene rabia y usted se le calienta la cabeza. Usted va a sentir como un calor o una presión, entonces es en la cabeza, ¿sí? Supongamos si tiene como ganas de llorar y tiene angustia, pues entonces normalmente es en la garganta o es una presión en el pecho. O también puede ser en el estómago, ¿no? Hay muchas personas que se sueltan, les da como ese vacío en el estómago, como entonces ahí, entonces siempre, o sea, es ponerle cuidado al cuerpo, ¿dónde es que está? Es ponerle cuidado al cuerpo. Eso, fíjense que es hermoso porque es una estrategia. O sea que por ejemplo, hay gente que dice, usted antes de reaccionar cuente hasta 10. O sea, ese contar hasta 10 lo lleva a que ponga a funcionar la parte de la corteza, neocorteza, la corteza cerebral. Antes de responder impulsivamente con la parte rítmica. Entonces, habrá una cantidad de ejercicios que nos pueden ayudar. Y lo hermoso de todo eso es que, como la intención de por qué yo quiero manejar la parte emocional. Entonces, cuando uno la lleva mucho más allá, es porque si yo soy afectado por las emociones, pues me vuelvo un ser que le hace daño a otros. Entonces, siempre la intención es cómo yo manejo lo emocional para hacerme más asequible, más amoroso, más cercano. Y claro, estoy haciendo los dos trabajos. Uno que trabajo sobre lo que me está afectando. Y por el otro lado estoy trabajando sobre lo que afecta a los demás. ¿Sí? Todas esas técnicas me parecen muy lindas, muy especiales. Y Sí. habrá otros tantos que uno puede investigar por ahí, ejercicios prácticos, como en toda la vida hay ejercicios, estrategias, formas, alternativas que pueden ayudar en todo ese proceso, ¿no? Sirve mucho también, yo pienso, alejar, o sea, como poner, como si es posible, ¿cierto? Si no son cosas, digamos, de que hay que resolver instantáneamente, por ejemplo, o que siente uno pues que tiene que resolverlas ahí mismo,
como es que un perro lo ataque, bueno, o algo parecido, pues ahí sí corro, o sé, yo no sé qué, pero hay digamos, si son situaciones de conflicto, de relaciones y eso, pues yo pienso que o me ha dado resultado a mí, por ejemplo, como se dice, deje así mientras tanto, y entonces alejarse, poner como distancia o sí, alguna manera de que yo me aparte un poquito como de la situación y tener la oportunidad de ir por allá, bueno, pegar un grito o no sé qué hacer como hace mi nieta que ella me pone la almohada aquí y dice, y entonces, sí, o sea, son tácticas y ya, y después uno mismo, ¿cierto? Va bajando como la emoción, va bajando y ya es más fácil luego manejarse con la persona, encontrarse y las cosas puede que sigan normales, que ya uno la ve de lejos y entonces no era como tan así, ¿cierto? No era de hacer un caballote de una pulguita, eso también puede ser, ¿no? Ujú. Y caminar y no sé, respirar, o sea, sí, esa parte es bien importante. Mm. Ujú. Así es. Eh, Sí. a mí me ha pasado que digamos, pienso que es muy importante si yo, digamos, reaccioné de X o Y manera y esa reacción mía afectó a la otra persona, así yo no haya abierto mi boca, pero el solo hecho de un gesto o algo puede molestar a la otra persona. Entonces, a mí hace el domingo nomás me pasó pues con un familiar y entonces mm, yo era consciente de que la señora se sintió mal, pero yo también era consciente de que yo lo que hice fue un gesto, pero el gesto mío era por defender a esa persona, exactamente por un perro. Entonces sí quedó así como ese corte y entonces pues obviamente uno tiene que reconocer eso y también pienso que como ya tenemos esta información y entonces es reconocer y entonces yo el lunes pues también me sentía incómoda porque yo sabía que esa persona estaba mal. Entonces yo fui y compré una flor y entonces fui y la saludé y le presenté excusas. Le dije yo que pues que me disculpara, que había sido así una reacción involuntaria y la verdad sí fue involuntaria y yo le dije, lo que pasa es que la perrita te estaba atacando y te podía morder, entonces la reacción mía era, yo le dije como que se salga pues del espacio porque la perrita la podía morder y entonces la persona se sintió mal, pero el lunes yo hablé con ella y le expliqué y eso, entonces le dije, primero que todo, somos familia, segundo, estamos bien vecinitas y tercero, pues es muy maluco que uno se encuentre y que no, que torciendo el cuerpo, la cara y todo, que por no verlo, que tengo rabia, que tal cosa, pues entonces yo pienso que ya estamos grandecitos y que hay cosas que no hay que darles tanto poder, tanta fuerza. Entonces, eh, eso me dio resultado porque la persona quedó tranquila y yo también. Entonces, eso es pues también como romper con esa energía pesada. Gracias. Fíjense que eso es un correo muy lindo de la que me prestó. Porque a veces, digamos, por eso hablábamos de que las emociones no son ni buenas ni malas, ¿no? Yo diría que hay emociones que son producto de una necesidad urgente.
Bueno, que ahorita estamos aquí sentados y ese es un terremoto. Mira que por más tranquilidad que uno tiene, busca protección, ¿no? Ahora más de uno de nosotros sale corriendo, deja aquí todo tirado. Pero es una reacción normal. Estamos ante la parte instintiva que nos hace decir, protejas. Y a veces puede suceder que alguien hizo algo y en un momento de uno, una reacción sin pensarlo, tomó una decisión que no era la mejor y uno dice, uy, caramba, ¿qué hice? Pero lindo que pueda uno luego ir a buscar a la persona y decirle, excusame, me cogiste un momento desprevenido, yo no quería hacer estas cosas. Aliviar. Porque la alivia la carga del otro que de pronto se molesta, se afecta y no entiende lo que me pasó. Y por otro lado, pues yo tampoco me voy cargado interiormente. Entonces son cositas que son procesos de aprendizaje. Y uno dice, no, pero eso es muy sencillo, pero vaya a ver. ¿Cuántos seres humanos están en esa capacidad de aprendizaje de poder responder de esa manera? No es fácil, ¿no? Es todo un trabajo como todos. Sí, Margarita. Bueno, pues también para compartir algo sobre el cuerpo humano, ¿no? Sobre el físico. Resulta que muchas veces uno tiene una emoción cuando uno siente algún dolor físico. Entonces, normalmente uno, ¿qué hace? Se queja, maldice, este dolor, qué pereza, otra vez hoy. Y resulta que muchas veces el cuerpo requiere un poquito de amor, en hablarle a esa parte del cuerpo con amor. O sea, reconocer que tengo un dolor, sí, tengo este dolor y me molesta, pero venga, yo a ti te amo, muchas gracias por lo que haces por mí. Por ejemplo, una rodilla. Entonces tú me sostienes todo este tiempo, perdóname porque todo el tiempo me he estado quejando, todos los días digo que este dolor no, pero ahora en adelante te voy a dar amor. Y realmente sentir amor por esa parte, no es solamente decir, ay, sí, yo te quiero, no, cerrar los ojos y mandarle mucho amor a ese sitio. Entonces, vea, yo les aseguro que el dolor le merma, y si no le merma, se le quita. ¿Por qué? Porque es que cuando uno se queja, ¿qué hace el cuerpo? Sí, como que se contrae y está todo el tiempo así. Y si usted suelta, y si usted le manda amor, y si usted reacciona de otra manera, entonces seguro que el cuerpo, pues, o sea, él va a cambiar. Él va a cambiar su reacción, porque es que el cuerpo también reacciona de acuerdo a mi pensamiento, reacciona de acuerdo a lo que yo siento. Entonces el cuerpo también reacciona de igual manera. Entonces, pues algo que tenía que compartir. Gracias, Margarita. Y de hecho la sonrisa, ¿qué le digo yo? El recordar que, ay, bueno, ya uno ya no le, como no le dijeron a tiempo, entonces ya uno tiene las rayitas aquí, las rayitas acá, pero de verdad que es cierto, sí, por ejemplo, yo les digo a mi nieta, ay, no hagan así porque es que se van a volver viejitas y se van a arrugar rapidito y que no sé qué, ay, no, para que no les salgan estas rayitas, porque el solo hecho, ¿cierto?, de manejar muchas veces, o sea, tratar de sonreír en vez de ay, quién sabe qué, eso hace que como que hayas una, como que el cuerpo se relaje, o sea, todo, sí, baja mucho la emoción. Entonces, sí, hay muchas técnicas, muchas tácticas. Y lo importante es que, porque ahora día yo veía un video que me mandaron que decía que hablarle a las células, ¿no? Como usted decía ahora, hablarle a las partes hablarle a las células y decirles que uno las ama, que mire, y como hacer un recorrido. Yo pienso que eso le sirve a uno hasta de meditación, porque pues tiene que estar concentradito, ¿cierto?
para ir recorriendo todo el cuerpo y bueno, y amándose y queriéndose y mimándose y tal cosa. Claro, porque esos son los dolores, yo pienso, los piecitos, las rodillas son los que más sufren.